Cristo. ¿Qué significa creer en Jesucristo? A lo largo de la Biblia hallamos estos versículos que hablan de creer en Él, pero ¿qué significa? Es evidente en la Biblia que para que alguien reciba el perdón de sus pecados, para que pueda ser salvo, como diríamos para ir al cielo, esa persona debe poner su fe, debe creer, debe poner su confianza en Jesucristo. Pero ¿qué significa creer en Cristo? De eso quisiera hablar en este mensaje porque hay muchas personas que piensan que creen en Jesucristo, pero que no entienden verdaderamente qué significa. Así que acompáñeme a Juan capítulo 3 y a este versículo de la Biblia en Juan, que es el más familiar de todos. Juan 3:16, me lo sé de memoria, dirá. Estoy seguro de que la mayoría lo sabe, pero vayamos allá un momento y leamos este versículo. Cristo hablaba con un hombre muy letrado, Nicodemo, acerca de su relación con Dios. Y le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y así, durante esa conversación, Cristo termina diciéndole en el versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice en el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, o que viva para siempre. Pero, ¿qué significa creer en Jesucristo? Ese es el propósito de este mensaje, y lo que quisiera hacer es explicar desde un punto de vista bíblico qué significa poner su fe en Él. ¿Cómo sabe que lo ha hecho? Y es interesante en la Biblia cuán claro lo dice Dios. Por ejemplo, dice en Juan capítulo 1, acompáñame un momento, Juan capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o el derecho de ser hechos hijos de Dios, creer en su nombre. El nombre, por ejemplo, el nombre representa todo lo que alguien es, así que cuando alguien cree en el nombre del Señor Jesucristo es lo mismo que creer en Él. Recordará, por ejemplo, en Hechos 16, versículo 31, cuando el carcelero de Filipos y a Pablo hablaban, él dijo, ¿qué haré para ser salvo? Y Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Recordará en Romanos capítulo 1, Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es decir, el Evangelio de Cristo para todos los que creen en Él. Por ejemplo, dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, que significa ser declarados no culpables, sino justos, salvos según Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Dice en Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos por fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Podríamos recorrer todo el Nuevo Testamento, un versículo tras otro y otro y otro, y todas las veces hay que tener confianza, creer en el Señor Jesucristo. Así que el asunto está muy claro en cuanto a lo que hay que hacer, pero ¿qué significa? Creo que hay mucha gente por ahí que está engañada, que verdaderamente cree que en algún punto del camino ha creído en Jesucristo y por tanto es salva, está tranquila, es salva. Lo que quisiera es que pensemos un momento en qué piensan estas personas y cómo piensan cuando dicen, sí, yo también creo. Creo que hay personas que, sinceramente, le dirían, sí, creo en la Biblia, yo creo en Dios, creo en Jesucristo, y por tanto piensan que son salvos. Lo que dicen es esto, creo en los hechos, esta es la Biblia, esta es su palabra, creo que la Biblia enseña sobre Dios y la Biblia enseña sobre Cristo. Creo todas esas cosas, hablan de creer en los hechos. Luego alguien viene y dice, bueno, yo sí creo, seguro que creo en Cristo. Mi madre creyó en Cristo, mi abuela creyó en Cristo, toda mi familia creyó en Cristo, claro que creo en Cristo. Lo que dicen es esto, sí, creo en el hecho de que hubo un hombre como Jesucristo. Bien, la verdad es que el grado y la calidad de su creencia es como si usted les dijera, ¿fue a la escuela? Sí. ¿Estudió historia? Sí. ¿Cree que hubo un hombre llamado George Washington? Sí, lo creo. ¿Cree que hubo un Abraham Lincoln? Sí, creo. ¿Cree que existió alguien llamado Jesús? Sí, lo creo. Misma categoría,
mismo nivel y calidad de creencia. Creen en los hechos sobre una persona, no en la fe del Nuevo Testamento. Así que usted llega y le dice a alguien, bueno, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Siempre he creído en Dios. La abuela creía en Dios, yo creo en Dios, siempre he creído en Dios. No crea que soy ateo solo porque no vivo como quiere que viva, no significa que no crea en Él. Me siento confiado en que al morir iré al cielo. Creo en Dios. Si le pregunta a alguien más, dirá, sí, y lo que dicen es que creen en el Dios del que habla la Biblia. Pregúntele a alguien más, ¿usted cree? Esto es lo que creo. Creo que hay un Dios, que no quede duda alguna. No creo en toda esa idea de la evolución. Creo que hay un Dios y por tanto, creo que si creo en Dios estoy bien, soy salvo e iré al cielo, porque creo en Dios. Mucha gente piensa que cree conforme a la Biblia. En Dios, en Jesús, lo suficiente para su perdón o para ir al cielo. Y en verdad lo creen, pero cometen un error y aquí está el error. El error es este. Solo porque lo admite, es decir, que está de acuerdo con algo en que sí creo que es cierto y sí concuerdo con el hecho de que sí Dios dijo eso y la Biblia es cierta, eso no significa que tenga la fe del Nuevo Testamento. Hay una diferencia entre creer conforme a la Biblia y estar intelectualmente dispuesto a afirmarlo o concordar con alguien. Sí, creo que esos hechos son ciertos. Y entonces muchas veces en lo que creen es en los hechos. ¿Creen en la verdad? Hay una diferencia entre afirmar con el intelecto la veracidad de un hecho o afirmar intelectualmente la verdad de lo que usted dice y poner su confianza, su fe en Jesucristo como su Salvador. Es una enorme diferencia. Ahora viene esta pregunta. ¿Cuál es la causa de este tipo de engaño en el que la gente vive? Bueno, creo que algunos de verdad no entienden ni malinterpretan la Biblia cuando ésta dice creer. Lo ponen a nivel de la creencia diaria. Sí, creo que ese piano está ahí. Sí, creo que podré levantarme e ir a trabajar mañana. Sí, creo que mi auto arrancará cuando le ponga la llave en el encendido. Así que ponen todas esas creencias en la misma categoría y entienda, no estamos hablando de eso. Y realmente malinterpretan. Una segunda razón es esta. Creo que las personas, a propósito, deliberadamente limitan lo que su fe abarca. Y llegan a esta conclusión. Esto es lo que creo. Creo que hay un Dios y creo que es bueno. Creo que un día, cuando muera, iré al cielo como cualquier otro, porque creo que soy tan bueno como cualquiera y, por tanto, creo en Dios. ¿Y así qué hacen? No ahondan en la Biblia, no ahondan en esto de Jesucristo y nacer de nuevo, deliberadamente, limitan la calidad y el grado y, escuche, ellos limitan la extensión de su fe, solo la limitan ¿a qué? A su estilo de vida. Si se espera que crea algo que inhiba mi estilo de vida, si se espera que crea en algo que limita la forma en que quiero vivir, entonces mi fe se limita a creer en Dios y en Cristo, en el tipo de persona que creo que Él era y el tipo de persona que creo que es Dios. Y por tanto lo malinterpretan. Es un malentendido deliberado y quiero que escuche, nunca llegará al cielo si esa es su idea de creer en Jesucristo. Luego están esas personas que han sido engañadas. Van a la iglesia y creo que esto es muy importante. Por eso le dedico este tiempo hoy en este mensaje, porque, por ejemplo, muchas veces los niños van a la escuela dominical, la bíblica de vacaciones. Muchas veces en los avivamientos hay un gran entusiasmo y una gran presión, tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, y alguien les dice, vengan a Cristo, crean en Cristo, y muchas veces la invitación es tan imprecisa, la invitación está tan alejada de una invitación bíblica, que la gente va por el pasillo y no están seguros de lo que deben creer, solo crea en Cristo. Bueno, si yo estuviera ahí y alguien dijera, si cree en Cristo y viene al altar y nos dice que cree en Cristo, irá al cielo al morir, yo aceptaría esa invitación. Si eso fuera todo, porque mire, la mayoría de las veces la idea es que crea en Él como un hecho. Es decir, creer en el hecho de que Él era y Él es y demás. No es suficiente, muchas veces la gente es engañada. No digo que alguien los engañe a propósito, solo digo esto. Hay que tener mucho cuidado. Cuando un niño, por ejemplo, dice, quiero ser salvo, que ayudemos a ese niño a entender lo que significa ser salvo y qué significa creer en Jesucristo, porque a cualquier niño que crece con padres que aman al Señor y lo traen a la iglesia,
Si le dices, ¿crees en Cristo? Claro que sí, mi madre cree en Cristo, mi padre cree en Cristo, mi pastor cree en Cristo, yo creo en Cristo. ¿Qué significa creer en Él? Según la Biblia, muchas veces una persona es engañada y así no entiende de verdad lo que cree. Bien, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Qué significa poner su fe en Jesucristo para el perdón de sus pecados y que el Espíritu Santo venga a vivir en su interior y en su vida? ¿Qué significa saber en su corazón que se relaciona con Dios de tal modo que al morir muera cantando sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó? Fui ciego, mas hoy veo yo perdido, y Él me halló con absoluta, total y perfecta seguridad. Alguien dirá, ¿puede una persona estar realmente tan segura? Vamos a Primera de Juan, Apocalipsis, Judas, Tercera, Segunda, Primera. Vea lo que dice Juan. Dice así: esta es la razón por la cual les escribo esta epístola a quienes eran sus lectores. Dice, por ejemplo, versículo 13 de Primera de Juan, capítulo 5. Dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Muy importante que entendamos qué significa creer, porque nuestra vida eterna depende de ello. Escuche lo que dice. Versículo 13, estas cosas, todo lo que escribió en los primeros capítulos, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, dice así, para que sepáis que tenéis vida eterna. Dios quiere que pongamos nuestra fe en Él para salvación. Dios quiere que sepamos, quiere que tengamos una absoluta, inquebrantable e incuestionable seguridad de que tenemos una relación con Él, que de ninguna forma puede ser manipulada por el diablo o alguien más. Absoluta seguridad. Esa es la voluntad de Dios. ¿Bien? Si ese es el caso, volvamos a lo que dice en Juan capítulo 3, versículo 16. Dice así, que todo aquel, escuche, todo aquel que en Él cree, que sigue, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Bien? Quisiera que anote 3 cosas. Le daré 3 palabras y puede anotarlas en algo, pero debe guardarlas en algún lugar, en la parte de atrás de su Biblia. Esta no es la principal definición que les daré, pero es una parte muy importante. ¿Qué significa creer en Cristo? Bueno, antes que nada, si voy a creer en algo, debo tener conocimiento. Primera palabra, conocimiento. Si voy a creer en algo, creer en qué. ¿Qué es esto? ¿Por qué esto? ¿De dónde vino? ¿Cuál es su origen? ¿Qué debo creer? Primero, si voy a poner mi fe en Jesucristo como mi Salvador personal, debo creer algo. ¿Qué es lo que debo creer? Primero, debe haber conocimiento. Hay cosas muy básicas que son realmente esenciales que yo crea si voy a ser salvo, si he de creer en Cristo como mi Salvador, si he de ir al cielo al morir. Número 1 es esto. Debo creer que Jesucristo es deidad, que es Dios. Si no cree eso, pasará esto. Vea esto. Si Jesucristo no es Dios, no está sentado en el trono con el Padre Celestial. ¿Sabe qué sería Él? No sería más que un hombre que está aquí al mismo nivel del resto de los hombres, que tienen nuestra naturaleza y nuestra maldad, y que andan a veces en la carne. Es decir, si no es deidad, entonces, ¿qué podría hacer por mí si fuera solo un hombre? Así que debo creer que Jesucristo es Dios. Lo segundo que debo creer es esto, que soy pecador y mi maldad me ha separado de Dios y mi única esperanza de salvación viene mediante Dios. Es decir, debo creer y reconocer que soy pecador. Debo creer que Jesucristo es deidad y es Dios. Debo creer que mi maldad me ha separado de Dios. La Biblia dice que nuestros pecados nos separan de Dios. Debo creerlo. Lo tercero que debo creer es esto. Debo creer que Jesucristo murió en la cruz por mi pecado y que al morir pagó por mi pecado en su muerte. Usted dirá, ¿cuánto de esto debería saber cuando fui salvo? Llegaré a eso, solo espere. Primero debo creer sin sombra de duda que Jesucristo es Dios. Segundo, debo creer que mi maldad me ha separado de Él y que necesito ser salvo por algo que Él hará por mí que no puedo hacer solo. Número 3, debo creer que Jesucristo fue a la cruz y murió por mi pecado. La cuarta cosa que debo creer es que Jesucristo no solo murió por mi pecado, sino que resucitó de la tumba. Porque mire, si Jesucristo solo murió, no puede hacer nada por mí hoy. Mire, Él murió por mis pecados y resucitó, y su resurrección valida
cada cosa que afirmó y todo lo que hizo. La primera palabra, lo primero necesario para la fe del Nuevo Testamento es conocimiento. La segunda palabra es convicción. Significa estar verdadera y totalmente convencido de algo. Por tanto, al hablar de creer en el Señor Jesucristo, yo creo que estoy completamente convencido y persuadido de que lo que la Biblia dice sobre Él es verdad. Estoy convencido y persuadido de que Él es quien dice ser. Convencido y plenamente persuadido de que Él hará lo que dice. Convencido, es decir, si no hay convicción, por ejemplo, estar persuadido de lo que dice de mi pecado que me separa de Dios. Totalmente convencido y persuadido de lo que Él dice sobre mi pecado, que moriré sin Cristo y estaré eternamente separado de Él. Porque mire, si no hay convicción, no me moveré, no me rendiré. No basta con el conocimiento de los hechos sobre Jesucristo, quién fue, quién es y lo que dice que hará. Ni es suficiente estar completamente persuadido y convencido que esto es verdadero, aunque es muy importante. Porque al pensar en función de la convicción, recuerde que Cristo dijo en Juan, cuando hablaba de la venida del Espíritu Santo, dijo, el Espíritu Santo vendrá. ¿Y vendrá a hacer qué? A convencer al mundo de pecado, de nuestra maldad, a convencer al mundo de la justicia de Cristo, lo que significa que era tan recto, tan santo y tan puro que pudo morir por nuestros pecados, y convencer al mundo del juicio por venir. ¿Qué significa eso? Significa que cuando el Espíritu Santo venga a nuestra vida y obre en nosotros, ¿qué es lo que hará? Una de las primeras cosas que hará es redarguirnos, convencernos y persuadirnos del pecado y la necesidad de Dios. Él nos persuadirá de que la muerte de Jesucristo fue un pago idóneo de nuestro pecado. Nos persuadirá de que vendrá un juicio y lo único que me preparará para ese juicio es tener una relación correcta con Dios. Por lo tanto, primero debe haber conocimiento. Segunda palabra, convicción. Digamos de nuevo la primera palabra. La primera palabra es ¿cuál? Conocimiento. Segunda palabra es ¿cuál? Convicción. ¿Cuál es la tercera? La tercera palabra es confianza. La tercera palabra es confianza, ¿bien? Al confiar, vean lo que hago. Paso de los hechos a la convicción, paso de ser un observador interesado a involucrarme en una relación personal con Jesucristo. Entonces, ¿qué he hecho? Pasé de conocer los hechos, de saber que debo hacer algo, de saber que Dios trata de hacer algo en mi vida, y ahora me adentré en una relación personal, me adentré en un compromiso personal con una persona, Jesucristo. Verá, siempre es creer en Él, creer en su nombre. No solo es creer en el Evangelio, sino en la persona del Evangelio. Mire, en estos versículos, versículo tras versículo, ¿qué hallamos? Lo hallamos hablando de poner nuestra confianza en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no solo cree, sino que cree en Él como persona. Por tanto, no basta con solo creer en lo que dijo como algo cierto, sino que debo poner mi confianza en Él, ¿bien? Debe haber tres palabras. Primera palabra, conocimiento. Segunda palabra, convicción. Y la tercera es confianza. Bien. Ahora le daré una definición simple. Quisiera que la escriba. Bien, ya sea que usted la escriba, o su esposo, o su esposa, o sus hijos, háganlo. Voy a decirla y luego volveré y la diré muy en frases cortas para que lo entienda. Le dije al Señor, ayúdame, permite que lo diga de forma breve para que usted pueda decirle a alguien, esto significa creer en Jesucristo. Usted dirá, bueno, ¿puedo escribir en la Biblia? Por supuesto. Marque palabras, coloréelas, lo que quiera. Escuche, eso la hace valiosa. Perdí mi Biblia favorita. No la perdí, alguien robó mi Biblia favorita. La tenía en un maletín y lo único que tenía era mi Biblia y un Nuevo Testamento griego. Y una pluma y alguien la robó. Ofrecí $500, era mucho dinero en ese tiempo. $500 a cualquier estudiante que buscara en los basureros y encontrara mi Biblia. Nadie la halló. Bueno, ¿qué importancia tenía? Le diré. Porque tenía escrito todo tipo de fechas y cosas que yo ponía ahí. Era especialmente valiosa para mí porque
decía algo sobre lo que Dios hacía y había hecho en mi vida. Escriba en su Biblia, no se preocupe. ¿Está listo? Estamos hablando ahora de qué significa creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo es tener la firme convicción de que Él es lo que la Biblia dice, hará lo que promete, y al poner mi confianza en Él, puedo entrar en una relación personal y eterna con el Hijo de Dios. Creer en Cristo es tener una firme convicción, es una convicción imperiosa dentro de mí. Debo creer esto, que Él es lo que la Biblia dice. Cumplirá sus promesas, hará exactamente lo que dice que hará, y al poner mi confianza en Él, al comprometerme con Él, entro en una relación personal y eterna con el Hijo de Dios. Y podría decir mucho sobre el perdón de los pecados, ir al cielo, que todo eso es el resultado de poner mi fe en Él. Todo eso es el resultado de creer en Él. Y decir que poner mi fe en Él significa que le apuesto a Él. Afirmo que lo que Él dice es verdad y estoy dispuesto a arriesgar mi futuro eterno en eso. ¿Cuántos al mirar hacia atrás en su vida dicen, sé que cuando me uní a la iglesia tenía el conocimiento para creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y entendí lo que significaba poner mi fe en Él y aceptarlo, recibirlo como Salvador? Mas a todos los que lo recibieron, no hechos, a los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Usted está seguro de que ha puesto su fe en Él? Bien, como dije, no critico, simplemente digo esto. Puede creer muchas cosas como hechos, pero alguna vez ha dejado de ser un observador, un creyente distante, para entrar en una relación personal con Jesucristo al poner su fe en Él como su Salvador personal. ¿Alguna vez ha dicho, Señor Jesús, oh Jesús, yo creo que eres el Hijo de Dios, sé que mis pecados me han separado de ti, te pido que me salves y te pido que me salves basado en el hecho de que moriste en el Calvario y creo que moriste por mis pecados y creo que al morir por mis pecados, haces posible que yo sea perdonado y que al morir vaya al cielo? Como quiera que hayan sido sus palabras, ¿se lo ha dicho? ¿Alguna vez lo ha hecho? ¿O es una de esas personas que dice, creo, mientras crea algo es lo que importa? No, no es todo lo que importa. Esto sí importa. Importa esto, que cuando muera estará en la presencia de un Dios santo y dará cuenta de su vida. Ninguna excusa será aceptable, porque mire, tanto lo amó Dios, que dio a su Hijo unigénito, lo envió a este mundo, a vivir entre nosotros, en la carne, sin pecado, para ir a una cruz a ser crucificado y puso sobre él toda la deuda del pecado suya y del mundo entero. Así es como lo ama Él. No puede negar a su Hijo, decir no a su Hijo, ignorar a su Hijo, cuando según la Biblia todo el plan redentor de Dios depende de la cruz. Todo está ahí. Por eso el apóstol Pablo dijo, solamente me glorío en la cruz. ¿Por qué? Ahí es donde Cristo hizo posible que seamos perdonados de nuestro pecado y tengamos la seguridad absoluta de que al morir pasaremos la eternidad en el cielo con todas las cosas gloriosas que Dios nos ha provisto. ¿Ha dicho alguna vez, sí, creo en el testimonio de la Biblia, creo que eres el Hijo de Dios, creo que mis pecados me han separado de ti, creo que moriste en la cruz, creo que resucitaste, creo que estás sentado a la diestra del Padre aún ahora? Te pido que me perdones mis pecados y pongo mi fe en ti y sé que harás lo que dijiste. Me perdonarás y me pondrás en tu familia. En el momento en que lo haga, así de rápido llegará a ser un hijo vivo de Dios, salvo por siempre y para siempre. Recuerde la definición.
entrar en una eterna y personal relación con el Señor Jesucristo. Padre, te agradecemos porque puedes tomar un versículo como Juan 3:16 y meter y acuñar tanta verdad que ni en toda una vida podríamos agotar el significado de ese versículo. Si lo tomáramos palabra por palabra, nunca podríamos agotarlo. Hay tanto de ti mismo, de tu amor por el mundo, tu provisión de salvación, tu regalo de vida eterna. Y gracias por decir que tanto amaste al mundo, que era tu modo de decir te amo, te amo, te amo. Y tu modo de describir el incomparable amor, el inestimable amor, inconmensurable amor que tienes por cada uno de nosotros. Tanto que somos objetos de tu amor. También dijiste que pagarías el precio completo en la muerte de tu Hijo, de modo que no hay precio que pagar ni una obra que hacer para ser salvos, sino solo poner nuestra fe en ti, creer que eres el Dios que dices ser y harás exactamente lo que dices. Y solamente esa fe producirá nuestra aceptación, nuestra salvación y vida.